Muy buenos días, estimada audiencia. Hoy tenemos en nuestro invitado, eh, el licenciado, es psicopedagogo, Simeón Yubanure, ¿no? Así Un es. psicopedagogo que nos viene a hablar de un tema que es de vital importancia para los padres de familia, ¿no? Para los maestros también, ¿no? Que a veces no sabemos cómo guiar a los niños cuando presentan problemas de aprendizaje, ¿no? Y eso nos va a explicar hoy en esta entrevista muy especial y muy necesaria para estos tiempos tan difíciles que los niños están pasando clases virtuales. También se presentan otro tipo de problemas. Entonces, todo esto vamos a dialogar con nuestro invitado, el licenciado Simeón. Muy buenos días, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, gracias por la invitación. La verdad, agradecidísimo por este día bendecido y gracias por la invitación, licenciada Tania. Estamos para poder aportar y poder orientar a las necesidades que realmente tenemos hoy en día. Excelente, licenciado. Para mí es un privilegio contar con su presencia, aunque sea virtual, gracias a Dios, y así poder llegar, ¿no? Con un conocimiento nuevo, con un conocimiento profesional, y que los padres puedan tener una opción para el beneficio, ¿no? Del desarrollo en la educación para el niño, ¿no? Mejorar cada vez más y ir en progreso de acuerdo al problema que presenta cada niño. Eh, Primeramente quisiéramos conocer, licenciado, ¿cuál es su trayectoria profesional? Claro que sí. El 2004 he salido profesional ya hace bastante tiempo, cuando estaba 15, 18 años, y ya estamos en el rubro de educación. Estamos trabajando en bastantes áreas, he trabajado en proyectos sociales, en plan internacional, visión mundial, he trabajado también en el área de educación especial, mi tesis fue en educación especial justamente a nivel general, y actualmente estoy en un centro de educación especial. Trabajamos con diferentes staff de profesionales, estoy a la cabeza como director del centro de educación especial. Tenemos psicopedagogo, tenemos psicólogo, tenemos fisioterapeuta, tenemos fonoaudiólogo, tenemos neurólogo, pediatría, terapia ocupacional y orientación vocacional, y en fin, diferentes tipos que realmente la necesidad de la gente lo ha pedido, y entonces se ha formado un centro de educación especial. El centro de educación especial realmente se llama Santa Catalina de Siena, y realmente estamos atendiendo a la diversidad con necesidades diferentes, ya no, y las necesidades también específicas que muchas veces, que más adelante lo vamos a aclarar, ¿no? Entonces, estamos con una gama de profesionales, como también estamos para atender a la diversidad que lo necesita. Tenemos fisioterapia, como le decía, fisioterapeuta también. Justamente en el colegio estamos trabajando con este staff, este gabinete que es Santa Catalina. Eso es algo Excelente. referente al aspecto de mi trayectoria. Hay muchas cosas más, pero lo más relevante en la actualidad. Excelente, licenciado. Me imagino tiene un currículo muy amplio que no daría realmente esta entrevista para poder conocer más de usted, ¿no? De sus experiencias, de su función profesional. Hoy como director del centro, ¿qué más, no? De eso, un profesional altamente capacitado en esta área, con mucha confianza. Entonces los padres deben dirigirse, ¿no? A los centros, a este centro especialmente para poder solucionar, ¿no? Ir en progreso, ayudar a su niño. Excelente, licenciado. Quería hacerle la pregunta, ¿cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes que se presentan en los niños en nuestra realidad, ¿no? Especialmente un aula variado, digamos. Vamos a empezar desde casa, ¿no? Porque ¿quiénes más son lo más importante, que es la casa, el papá y la mamá? Porque son ellos quienes detectan los problemas de los niños, luego pasa a las aulas. Iniciamos con los padres de familia, que el padre de familia tiene que aprender, o bueno, no es que aprenda, sino que ya sabe cuáles son sus dificultades de los niños.
En este concepto se maneja actualmente la 070, lo llama signos y riesgos, ¿no? La 070 le dice signos y riesgos que el niño tiene durante el proceso de aprendizaje. Estos signos de riesgo ya se maneja dentro del aula. Me preguntaba qué y cuáles son las mayores necesidades que hay en aprendizaje. En realidad hay bastante. Más específicamente tenemos los que más conocemos con el tema de disgrafía, de dislexia, discalculia, todos los trastornos de DIS. Pero para eso, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, los padres o los profesores, cuando el niño invierte una letra y omite una letra, ya dice que tiene discalculia o ya dice que tiene dislexia. Pero no, para poder tener ese parámetro de que ese niño realmente tiene y cumple un trastorno de aprendizaje, se tiene que hacer una valoración para especificar, decir que este niño sí tiene un trastorno de aprendizaje. Por otro lado, tiene que ser diagnosticado este niño, tiene que ser con un especialista donde realmente determine las características y determine el estudio de este niño que sí realmente cumple con este problema. Otro problema que tenemos es el problema de conducta. El problema de conducta muchas veces dice, ay, mi hijo, mi niño es hiperactivo. El niño es un trastorno de hiperactividad, no tiene un diagnóstico. La etiqueta la casa, los padres de familia lo etiquetan al niño, lo etiqueta la escuela, el profesor lo etiqueta, los estudiantes lo etiquetan. Ese niño no tiene aún un diagnóstico previo para determinar que tiene un trastorno de conducta o sea hiperactivo. La hiperactividad ya es un trastorno que realmente se tiene que tratar clínicamente con especialistas, ¿no? Para poder hacer un programa de trabajo sistémico para poder regularizar este tipo de trastorno. Estos conceptos se generan muchas veces desde la casa. De la casa empezamos, terminamos en la escuela, y es cuando el padre de familia se siente en confusión. En la casa está inquieto, en la escuela inquieto, y el padre no tiene orientación a este aspecto, entonces recién va y busca al especialista. Ahí es cuando realmente el niño determina que realmente se hace un diagnóstico y se determina sí o sí si tiene o se descarta el diagnóstico o tratamiento del niño. Pero en la mayoría, estimada licenciada, en la mayoría los niños son etiquetados por aspecto visual, ¿no? Y lo tenemos todo el tiempo. En nuestro gabinete vienen niños con diagnóstico, también en nuestro gabinete vienen los niños con diagnóstico muy errado. O sea, es decir, que se tiene que tener, el estudio tiene que tener un proceso para determinar que el niño sí o sí tiene una discapacidad, un problema, un bajo rendimiento, ¿no? En todos esos casos, entonces, hay un montón de dificultades. Vamos a hablar de necesidades educativas especiales, que es un mundo también. Vamos a hablar que es la dificultad de aprendizaje, que es otro mundo. Vamos a hablar también de rendimientos, de bajo rendimiento escolares, que es otro mundo, ¿no? Entonces, son bastantes los parámetros que nosotros los enfocamos de una perspectiva para poder apoyar al niño. Y en su mayoría, actualmente, tenemos la crisis vulnerabilidad de lo que es la educación. Crisis vulnerable, que les quiero decir, porque la mayoría de los niños sufren de que no manejan el sistema de internet, o sea, el sistema de celulares, tecnológicos, todo tipo de cosas. Entonces, ese tipo de crisis va a dar una respuesta de que los niños también tienen un problema de aprendizaje a nivel tecnológico. Actualmente se está sufriendo de eso. Los niños no aprenden en aspectos de vía Zoom, los padres reclaman porque no aprenden los niños, entonces se ha volcado el tema, el rol. El papá se ha vuelto un profesor en casa y vive estresado el papá. El papá no está preparado para enseñar a sus niños y niñas, pero el profesor sí tiene esa competencia. Entonces es un poco difícil y se ha vuelto una crisis emocional. Y cuando estamos hablando de crisis emocional, llegamos a la contención emocional. Y cuando hablamos de la contención emocional, el papá grita, el niño con miedo, el niño estresado y resultado, problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas que no rinden bajo rendimiento académico, problemas de, etcétera, madurez escolar, inmadurez escolar. Entonces, va focalizando otro nivel
de aprendizaje que se van dependiendo del ámbito social que está presentándose, ¿no? Antes, como decía, teníamos todos los trastornos o las dificultades de dislexia, disgrafía, etcétera, etcétera. Y actualmente tenemos las dificultades tecnológicas, que el niño no aprende, que el padre se vuelve un profesor dentro del aula, dentro de la casa, no tiene, en fin, hay muchos factores que involucran un aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, como le digo, en su totalidad, se enmarca lo que es la contención emocional actual. La contención emocional, cualquiera dice, ay, qué hijo, ya no te tolero, ya no sé cómo enseñarte, tenés vamos a hablar términos no técnicos, pero sí, tu cabeza es muy dura, ¿por qué no estás aprendiendo? ¿Qué pasa? Porque ese papá está en el rol de papá, no está en el rol de profesor, y lamentablemente la está haciendo el profesor ahora. ¿Cuántos padres hemos escuchado? Realmente estoy recordando lo que han aprendido, recordando, claro, porque la función social de él es simplemente la crianza y educar en casa, los hábitos de casa, pero no un perfil curricular, no un área curricular de matemática, de ciencia, de lenguaje, etcétera. No está preparado el papá. Es por eso que sale del contexto, sale el aspecto de que tiene agresión, violencia, tiene agresión, desesperación. Entonces, fíjese, el aprendizaje de ahora en casa está totalmente con el miedo de los niños. Ese aspecto emocional, el niño está con un trastorno emocional, ya no aprende, sino va a aprender a través del miedo que le pone el papá. Entonces, fíjense, hoy tenemos bastantes factores de aprendizaje que se pueden, otros factores que realmente justifican el no rendimiento adecuado de los niños. Es por eso que nosotros hemos abierto este espacio para que los padres vayan a nuestro gabinete y con mi persona decidamos qué podemos hacer con los niños. ¿Qué solución le podemos dar? Algunos dicen que quiero un diagnóstico psicopedagógico, un diagnóstico integral, dicen. Pero su niño solamente tiene el problema de conducta. Entonces se le dice, el señor, se le orienta a papá, le dice, mire, no es una orientación, un diagnóstico integral lo que necesita su niño. Sencillamente, es algo que tenga habilidades sociales en casa, hábitos nuevos en casa. Le hablo de hábitos nuevos porque en el horario escolar virtual hay niños que se levantan a las 9, se echan a las 12, comen a las 3 de la tarde. No hay un horario, no hay un hábito, se nos deshizo los hábitos. Usted mismo, en su misma oficina, tiene un horario que hasta las 1, 2 de la noche ha perdido el hábito laboral, el hábito en casa. Entonces, todos estos tipos de factores van a involucrar el rendimiento académico de un niño. El no dormir bien, el estar estresado en casa, viene mi papá, no he hecho no sé hacer las cosas, no sé cómo mediar esto, el papá se pone histérico y empieza, ¿no? Estos factores hacen de que haya bastante rendimiento académico bajo dentro de las aulas. Y los niños, pues, están muy estresados, están en crisis emocional, en crisis de histeria, en crisis que realmente es educativa. Y el profesor, ese niño no duerme, tarea tras tarea, tarea más tarea. Oiga, se ha vuelto un informante el profesor, lamentablemente. Y el papá es el que más se cansa. Ay, hijito, todo el día. No tiene un espacio de poder hacer, de disfrutar, jugar, lamentablemente el niño también, porque tiene un bagaje. Quiero decir que a los profesores, mandando las tareas, no es que tenga un buen nivel académico haciendo tantas tareas. Depende de cómo yo le enseño a mi niño y de cómo quiero que enseñe, qué tipo de contenido creo que es necesario para su vida. Quiero decir que tenemos que sistematizar en aulas para que estos niños tengan un rendimiento académico y sistematizar lo más importante en el nivel curricular. Y el papá, hablar con el papá, pues ver el nivel también de contención emocional que tiene con su niño. El niño no va a aprender a través del miedo. Los niños actualmente están aprendiendo a través del miedo. Entonces, focalicemos el aspecto de ternura. Veamos sus sentimientos, que los niños se cansan igual que nosotros. O sea, esos tipos de factores están afectando
a todo nivel. Y no es culpa de un profesor, no es culpa de un niño, de un padre que no enseña. Estamos en crisis y debemos acomodarnos a esto. Debemos ver cómo poder tener estas alternativas y saber cómo mediar estos problemas. El papá cansado, saliendo del trabajo, no sabe con quién dejarlo al niño, el niño solo en el Zoom, en diferentes plataformas, desesperado. Entonces hay una crisis totalmente emocional, una crisis que se ve que el padre quiere que su niño aprenda, que no se aplace, que tenga buen rendimiento escolar, pero el niño quiere hacia delante de la computadora. Lo primero que hace es sencillamente buscar juegos. Entonces, como ven, los factores de aprendizaje se han ido a ese nivel, Así es, ¿no? licenciado. Realmente usted ha dicho algo muy preocupante, que lo estoy escuchando así. Etiquetarlo al niño, ¿no? En la casa lo etiquetaron, en el colegio la maestra lo etiquetó, ¿no? Entonces los estudiantes, sus compañeritos, lo tienen ya apartado. Comienza algo bien frustrante, creo yo, para el niño, ¿no? El que es, digamos, señalado. ¿Por qué? Porque no se está haciendo un diagnóstico, no ha ido, por lo tanto no tiene una valoración. Si bien presenta problemas de conducta, a la vez bajo rendimiento, un comportamiento que yo he visto en carne propia, niños que acceden a tener violencia con sus compañeritos, tanto física como psicológica, palabras realmente de personas grandes, ellos lo reproducen, insultos. Inclusive he visto un niño con amenaza de suicidarse, de lanzarse del segundo piso de un colegio. Yo me impacté, Listen, realmente me impacté y dije, ¿por qué acá no reacciona el colegio, no reacciona? Eh, yo lo di a conocer, pero no hubo reacción de los padres, no hubo reacción del director, y yo me quedé impactada porque si bien usted dice, Listen, de que no puede ser un diagnóstico integral, pero solamente conductual, que se pudiese cambiar algunos, pero ¿qué pasaría si lo dejan así? ¿No? Yo creo que se pudiese, sin orientación, como usted lo está dando profesionalmente, ¿qué haría ese padre para que pueda solucionar? Pero si los padres lo dejan pasar esto como, es una rebeldía, está cambiando de, qué sé yo, pasando a otra etapa, dejémoslo así, es normal. Pero ¿qué pasaría con este niño? Me imagino que más adelante se pudiese agravar esto en todos los aspectos de su vida. Exacto. Entonces, doctor, perdón, Lice, la pregunta sería, ¿realmente qué debe hacer un padre cuando la maestra le dice, bueno, acá hay un problema, pero yo no soy la especialista, vaya un psicopedagogo, y el padre ignora eso? ¿Qué hacer? ¿Qué les diría usted a esos padres? ¿Qué están provocando en sus niños? Sí, Dice, le digo. Por eso se llama signo y riesgo. Riesgo de que ya se lance el chico, porque el aprendizaje llega a un factor de frustración. Yo no sé, me frustro. Yo no sé, mi padre me reclama. Yo no sé, mi profesor me aplaza. ¿Cuál va a ser tu solución entonces? El riesgo de lanzarte. Punto. Entonces, la frustración, cuando es algo sano, pero cuando ya está en este sistema, en nivel de riesgo, como estaba acabando de decir, entonces ya se vuelve algo problemático que realmente el papá tiene que hacer. No se olvide, y yo siempre recalco, que la frustración es una capacidad para el aprendizaje. Para la frustración, para mí en el trabajo, quizás no me salga bien lo que yo realmente, mi planificación de trabajo no me sale, yo me frustro y lo tengo que mejorar. La frustración es para mejorar. Entonces ese niño tiene que ver, pero si lo vemos esa frustración a nivel de riesgo, entonces acudimos a un profesor. ¿Qué hace el padre familia? El padre familia no tiene orientación, no tiene noción sobre qué es un psicopedagogo quizás, sobre qué función tiene el fisioterapeuta quizás, el psicólogo conductual quizás. Entonces, todo ese rol, muchas veces hemos escuchado en nuestra sociedad que dice que al psicólogo yo no voy porque no estoy loco, ¿no?
La persona que va a hacer terapia psicológica para mejorar su personalidad, autoestima, autoconocimiento referente a todo tipo de bagaje emocional, esa persona va a ser mejor y va a ser feliz dependiendo de la terapia que tenga. Entonces, yo comparto y les imparto a los padres de familia que busquen al especialista cuando pase ese nivel de riesgo que usted acaba de decir, ese ejemplo, para que busquen una ayuda y puedan mejorar. En estos casos, les voy a decir otro ejemplo que ustedes actualmente juegan los adolescentes un juego donde tienen un reto, que se cortan cada vez que pasan un reto. Y usted la ve a la señorita, en la mayoría están todo cortado el bracito. 1, 2, 3, 4, 5. Porque es un nivel de juego. Entonces, esos niveles de juego se pasan a un nivel de riesgo donde usted determina que su única solución es el suicidio. Entonces, ahí es cuando el papá recién se siente presionado. Cuando usted ve un nivel de riesgo de un niño, no aprende y por aprender se frustra, se pone a llorar, no quiere hacer nada, busque un apoyo, papá, ¿no? Cuando un niño tiene esa intención de suicidio, de algo que realmente él está en su esquema mental, esos tipos de pensamientos, busque un especialista. Si su niño escribe mal, no escribe al dictado, no copia en aspectos de escritura, de lectura, busque a alguien que le pueda favorecer y orientar referente a qué aprendizaje puede ser favorable para esos niños. Entonces, los niños ya le está dando un factor de riesgo, ya le está dando un signo de alerta. Pero si papá no sabe identificar estos signos de alerta, entonces va a seguir con ese tipo de problema y problema atravesando al niño hasta un lugar que ya no tenga límite el niño recién el papá. Es mejor que prevengamos antes de tiempo, antes que nosotros podamos llegar a este nivel que usted dice. Entonces nosotros tenemos que generar, y como papá y como profesores, nosotros vemos el nivel de signo de riesgo que tienen estos niños y estos padres de familia. Algunos padres de familias también no tienen este tipo de noción de poder ayudar a los niños, y usted lo ha dicho bien claro. Bueno, ya se va a componer, así va a ser, así fuera yo, así. No, tiene que ver, antes realmente no había ni un teléfono que donde comunicarse. Hoy la educación es más virtual, el niño sabe muchas cosas de tecnología, el niño aprieta un botón y ya está, qué sé yo, en Asia, ya está en Francia, y entonces el niño tiene mucha información que los padres, ¿no? Entonces debemos inculcar ese tipo de orientación y buscar especialistas. Actualmente hay hartas instituciones que Excelente, realmente... licenciado. Usted lo está diciendo, se tiene que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que hemos pasado el 2020 y lo estamos pasando actualmente, no con la rigidez del 2020, pero sí todavía están los niños pasando clases virtuales. Entonces, como usted dice, licenciado, antes había disgrafía, trastornos de atención, autismo, etcétera, los problemas de aprendizaje. Pero ahora se presentó otro, nos dice el licenciado, que es dificultad tecnológica, donde si el niño, ahí creo que no solamente es el niño que está pasando esa situación de cambio, sino el padre. O sea, ambos ahora no es solamente la importancia de acudir al profesional, el niño, sino el padre, ¿no? Los padres con el niño. Porque como dijo el licenciado, ¿no? Se va a orientar a los padres porque son los padres que viven con el niño. Y si ellos no saben cómo manejar las situaciones, entonces no va a haber un cambio en el niño. ¿No? Porque ellos son los que van a hacer los cambios habituales, el nuevo estilo de vida para el niño, etcétera. Entonces, si esto no se acude a tiempo, licenciado, como usted dijo, puede agravarse, comienza gritos, miedo en el niño, dificultad en el aprendizaje, rebeldía, mintiendo la mamá, yo asisto a clase porque me hacen así, no asisto a clase y resulta que no está el niño y la madre dice, ya está en las clases virtuales y el niño no se presenta. Entonces se está presentando otro tipo de dificultades, licenciado. Así es. La violencia intrafamiliar, la intolerancia,
porque yo como papá no le puedo enseñar. Yo como tengo esa crisis de que mi hijo y yo y el profesor no manejan la tecnología. Entonces nos ha agarrado este tipo a todos por igual. Doy un clic, un botón, me salgo del Zoom, el padre se desespera, llama por teléfono, la profesora ocupada. Entonces genera una intolerancia, una desesperación en que ese niño pueda. Pero Licen, le cuento que no solamente es el padre y el hijo, sino que la profe tampoco no entiende nada, porque hemos aprendido en menos de un año todo, porque a la Exacto, fuerza, ¿no? Es algo increíble, exacto. Licen. Por eso es que los cambios evolutivos, los cambios sociales han sido totalmente marcados. Nadie sabía que iba a venir esta pandemia y que nosotros esperamos una educación a distancia aquí a unos 20 años. Se nos hizo ahora que estamos de un año ya, y entonces estamos trabajando y nos estamos acomodando, y de lo que nos estamos acomodando podemos mejorar este sistema de aprendizaje para los niños. Entonces, es vital que yo sé que los padres de familia tienen ese tipo de intolerancia. El momento de enseñar, viene el aspecto de violencia familiar, que el aspecto del machismo también entra acá, que vos tenés que encargarte de tu hijo, que vos tenés que encargarte de la educación de los niños. Yo tengo que ser el Y hay un proveedor de la rebote, casa. ¿no, Licen? Es un rebote, Exacto. el padre, la madre, la niñera, hasta la niñera le ponen de cuánto tú tienes que hacerte, o sea, ya se lo relegaron a una persona ajena al niño. Entonces la otra no Exacto. sabe desesperada qué cambiar por motivo de trabajo, entonces comienza a inventarse formas de enseñar que no son las pertinentes, porque tiene que ir siempre a un profesional, señora, señor, ¿no? No pierda más el tiempo y no perjudique a su niño. Asista a un profesional, vaya, hágase orientar. Tal vez dirán, no tengo plata, pero lo que van a ahorrar más bien con el niño en el progreso rápido va a ser más factible, más productivo para el niño. Entonces, ese sería el mensaje, licenciado, para todas las madres, para todos los padres, de que asistan a un profesional. Eso es lo más recomendable, ya para el beneficio de nuestros niños. Muchísimas gracias, licenciado. Estamos agradeciéndole de todo corazón su conocimiento que nos ha dado. Esperemos tenerlo más adelante con otros temas muy interesantes para beneficio de la sociedad. No, la verdad yo soy muy agradecido por ser parte de su staff. Estamos para servirles a cualquier padre de familia si quiere visitarnos a nuestro gabinete. Es totalmente gratuito nuestra consulta. Y además de eso, si es que adquieren algunos paquetes que estamos ofreciendo, que le hacemos un programa de trabajo, lo puede trabajar usted en su casa y lo puede trabajar también en el gabinete. Agradecido, dicen, muchas gracias y que tenga buen fin de semana. Y la verdad yo soy el agradecido como siempre y estoy para servir. Gracias, Lizzy. Entonces ya saben, vamos a tener los datos en la entrevista, vamos a colocar los teléfonos y todo, para que los padres de familia puedan tener el acceso a este conjunto de profesionales que tenemos, gracias a Dios. Muchísimas gracias, licenciado. Nos vemos pronto. A usted las gracias.